esto lo comentaba recién en el editorial, que Milei se excitaba, ¿no?, cuando le contaba sus planes para desmantelar todo lo público y desregular la economía. Es que es como que se ponía loquito, ¿no? El goce, ¿no? El goce presidencial al final, lamentablemente para la sociedad argentina, se hizo realidad y hoy gran parte de la población padece un estado de indefensión total. Lo del fentanilo es solamente un ejemplo más de la desidia de un gobierno que pretende llevar adelante un país sin Estado, o por lo menos un Estado inexistente para la mayoría del pueblo. Sí, para hacer negocios ellos, eso seguramente, eso sí lo tienen claro. Bueno, justamente para hablar de todo esto, para hablar de lo que se viene en términos de elecciones, en términos de qué le pasa a la sociedad que todavía sostiene un gobierno de estas características, estamos en comunicación, ¿sí?, con Santiago Liaudaz, ¿sí? Él es filósofo, es titular de la Universidad de La Plata y especialista en temas de ciencia y tecnología, militante popular, integrante de la red Plax y autor del podcast Ideas en Jaque, que después lo vamos a volver a promocionar para que la gente también lo escuche a él también. Bien, Santiago, ¿cómo te va? Pablo Yumato te habla. Hola, buenas tardes, Pablo. Bueno, muchas gracias por atendernos, Santiago, ¿eh? Bueno, no hay por qué. Bueno, No a hay por ver, qué. ¿por qué pensás que a mucha gente les cuesta entender que un país en serio no puede existir con un Estado como lo piensa Milei? Mira, la pregunta que estás haciendo tiene que ver con por qué el éxito de Milei, en definitiva, ¿no? Ponele. Y creo que ya hace 2 años que venimos analizando esto, en el sentido de que, bueno, evidentemente hubo un deterioro de la política, ¿no? En la evaluación colectiva, en la evaluación social, que hizo que, bueno, la sociedad reaccionara votando este antiproyecto, yo le digo, pues no es un proyecto de país, es un antiproyecto, ¿no? Es un antiproyecto de sumisión. Entonces han elegido algo que, francamente, es un suicidio nacional, Sí. pero que evidentemente en el deterioro también de la cultura política de un país puede pasar como, bueno, una esperanza, ¿no? Para algún sector de la sociedad. Sí, pero Creo yo que cada vez me menos. refería específicamente a este año y medio, ¿no? Que todavía hay gente que le Sí, cuesta sí, sí, entender que esto no sí, es sí. inviable, ¿no? Lo otro hasta No, quizás y lo entiendo, seguramente mirá lo que te digo, pero en las elecciones viene, por lo que vienen dando los resultados, tampoco es que hay un abandono masivo exacto, del apoyo al gobierno. Es decir, sí, lo que estamos encontrando, tampoco hay un apoyo mayoritario, ¿no? Hay que dejarlo en claro esto. sí, Es decir, en un gobierno normal, vos en las elecciones de medio término, en un primer gobierno, normalmente ganás lo y ganás apoyás, claro. cómodo. En cambio, no, claro, porque la gente que lo votó 2 años antes, bueno, ve los primeros resultados de lo que votó y acompaña. Eso no está pasando. Lo que está pasando más bien es lo que se viene analizando, ¿no? Una caída en la participación electoral, es decir, que hay una porción del votante que no acompaña al gobierno, pero que tampoco se siente referenciado en la oposición. Si no ve en la oposición política una alternativa mejor, ¿no? Entonces lo que parece primar es esta suerte de apatía social, donde, bueno, no me gusta lo que hace el gobierno, pero tampoco encuentro una alternativa, Ujú. y eso es lo más preocupante, ¿no? Creo que es lo más preocupante, porque creo que hay un sector de la sociedad que empieza a darse cuenta, digo, hay un sector que lo acompañó en 2023, que se empieza a dar cuenta de que no está bueno lo que está pasando, pero bueno, evidentemente todavía no se referencia en la oposición, ¿no? Y ahí hay un problema muy grande, que es el problema de la construcción política, de la construcción de la alternativa política, y bueno, en eso estamos, ¿no? A mí Pero me igualmente, parece que le queda poca cuerda. Santiago, a mí igualmente me preocupa esto que estás diciendo, porque se le achaca, bueno, esto no me gusta, pero lo otro tampoco está muy bien organizado, bla, 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 bla. No importa, esto es un desastre, votá lo otro y después vemos cómo organizamos lo otro, pero esto es inviable. Ya tuviste un año y medio para Sí, yo te entiendo. comprobarlo. A eso voy, ¿no? O sea, ¿por Sí, qué yo te siempre entiendo. Pasa que, por le supuesto. exigís la excelencia al peronismo, al movimiento nacional y popular? Ni un hecho de corrupción tiene que haber, ¿eh? Porque si no, enseguida te voto a Bullrich o a Sturzenegger. Una cosa infernal. Algo pasa en la sociedad, ¿no? En donde somos terriblemente Sí, sí, estrictos hay una, con lo nacional y popular y con lo sí, otro te endeudan hay 45 una palos doble verdes y no vara. pasa nada. Sigue dando Sí, vueltas el sí, pibe. es cierto. Hay, ¿No? hay una doble vara, es cierto, pero yo creo que la doble vara no está mal. Quiero decir, el movimiento nacional tiene que ser mucho mejor Sí. que los liberales conservadores.
¿Me explico? Sí, Digo, no sí, está sí. mal la doble vara, porque vos sos el que hablas en nombre de los valores, de los derechos humanos, de la justicia social. Entonces, si vos tenés un hecho de corrupción, es mucho más grave en un gobierno de carácter popular que en un gobierno que, en definitiva, lo que promueve como modelo de sociedad es el modelo de los Sí, cagadores, sí. del sálvese quien Sálvese pueda. quien Entonces, que pueda. ellos actúen, claro, que ellos actúen de esa manera, a la sociedad en definitiva no creo que le sorprenda demasiado porque es lo que dicen que hay que hacer. Sí. Ahora que vos, que sos un abanderado de la equidad, de la justicia social, de la soberanía, de repente tengas cosas que van en contra de eso, creo que ahí es donde opera la doble vara y que tiene cierta lógica, ¿no? Creo que hay que hacer un esfuerzo por entender Está bien, está bien. por qué la sociedad nos dio este cachetazo, ¿no? Porque si no, digo, si estamos solo en ver que efectivamente es un desastre lo que tenemos enfrente, y que lo es, de todo punto de vista, no hay un solo elemento defendible, no hay No. uno, porque uno podía encontrar incluso en gobiernos liberales anteriores algún elemento que dice, bueno, se agarran de acá Sí, 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 para sí. sostener un discurso. En esta gente no hay nada. Lo único que tienen para como bandería es la cuestión de la inflación y el dólar quieto que se les está yendo, A la se les mierda. está desmadrando. O Así sea, es lo nomás. único Sí, que sí. tienen, no tienen más nada. No tienen más nada. Entonces, ahora, la pregunta del millón es ¿por qué entonces la sociedad acompaña esto? Es la pregunta que todos nos hacemos, digo, en ese sentido yo apuntaba ahí. Sí, sí. Y cuando uno ve en el análisis de la sociedad, de una sociedad que ve que el país anda medio sin rumbo, que no está claro el horizonte, que veníamos de un escenario un poco caótico en lo macroeconómico, que desordenaba la vida también de la gente. Entonces, uno ve que para la mirada social, ¿no? El peronismo representa eso que no terminaba de funcionar, ¿no? El radicalismo ya dejó de funcionar hace rato, el PRO que aparecía como la novedad no me resolvió los problemas, entonces para un sector de la sociedad dijo, bueno, vamos a probar algo nuevo, vamos a probar algo nuevo y vemos qué pasa, ¿no? Entre el enojo, que también por supuesto la derecha construye, un enemigo, un chivo expiatorio en nosotros, ¿no? Es decir, dice, bueno, estos son los culpables de todo lo que te pasa, ¿no? Entonces, bueno, ahí se construye un odio muy fuerte, muy concentrado hacia el peronismo, que hace que luego sea muy difícil volver a reconstruir, ¿no? Por eso creo que el desafío para mí más grande, más que de interpretación del presente, que creo que Ujú. ya lo tenemos sobreinterpretado, Sí. es el desafío de la construcción del proyecto nacional para lo que se viene. Por un lado, porque queda tierra arrasada después de esto, en Mm. materia de Estado, de políticas de desarrollo, de normativas, o sea, queda tierra arrasada. Y por otro lado, porque efectivamente el peronismo está muy golpeado, o sea, en su credibilidad social y en su estructura política. Es decir, no hay lugar donde no levantes una baldosa y encuentres una interna. Entonces, evidentemente hay un problema de construcción política, ¿no? Y que incluso es una interna que se hace a luces, Sí, digamos, a sí, todo sí, público. en medio del escenario, ¿no? Sí. Públicamente. Sí, 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 Entonces, sí. esa imagen de las internas, por ejemplo, bonaerenses, ¿cómo creemos que lo interpreta la sociedad? ¿Cómo lo interpreta? Mirá, ahí están otra vez estos tipos peleándose por el cargo. O sea, la lectura social de eso es esto. Entonces, terminamos reforzando una imagen de casta que es la imagen que la derecha quiere construir de nosotros todo el tiempo, ¿no? Que nos interesan los cargos, que solamente estamos ahí por poder, bueno, en fin. No, pero Entonces creo que aparte, el desafío más grande, sí. sí, No, te decía que hasta le llegaron a hacer creer a la gente que la pobreza es culpa del peronismo. ¿Entendés? O sea, el grado sí, de tergiversación de la realidad es impresionante. Bueno, ni hablar el kirchnerismo nunca más, ¿no? Como utilizaron un concepto de los derechos humanos, algo que nos pertenece a todo como pueblo, en contra de un espacio político que la verdad lo único que hizo es lo que vos planteás, ¿no? Siempre gobernó sí, sí, junto al pero peronismo yo para el siempre digo pueblo lo en general, siguiente, ¿no? Es frente, increíble. Pero, sí, a frente ver, a la lectura, que también apareció en 2015-2016, ¿no? De los medios de comunicación construyen una subjetividad, que es real. Ahora, toda mentira cabalga sobre una realidad. Si vos mm, metés un dato objetivo que sustente la mentira, se cae tarde o temprano. bien. Entonces, ¿cómo construyen la mentira de el peronismo responsable de la pobreza? Y que hubo un núcleo de pobreza que vos no pudiste eliminar. Y que el Frente de Todos asumió un gobierno con menos pobre que los que se fue. Sí. Entonces, ese dato, que es un dato del INDEC, es un dato de la realidad. Entonces vos tenés un problema muy serio en cuestiones objetivas, no solo subjetivas, no solo en la construcción de la opinión pública, sino en elementos que vos aportaste como movimiento que tiene contradicciones que no terminamos de resolver,
para que luego digan, mirá, sos corrupto, y sí, tenés la imagen del bolso de López. Entonces, en la imagen, en la retina de la sociedad, quedan imágenes, esto hay que entenderlo. Nosotros, Me parece bien, militantes o intelectuales, tenemos toda una elaboración muy teórica de la realidad. Entonces uno analiza nivel de endeudamiento, analiza destrucción del Estado, pero el común de la gente lo que retiene son imágenes. Entonces la imagen del yate de Marbella para corroborar la idea de la casta, que está alejada del país, que está en cualquiera, y que es un dato real que existió, y que eso es sumamente destructivo. Y el bolso de López, y la no sé qué, y la no sé cuánto. Entonces con 5 o 6 imágenes, que los tipos te machacan incansablemente, van construyendo el estereotipo que quieren construir de vos, ¿no? Santiago, Entonces, esos datos de la objetividad son los que a mí me preocupan. sí, pero entonces hay que hacer un replanteo en términos comunicacionales en el propio peronismo. Porque evidentemente ellos o tienen comunicacionales y objetivos. Exacto. Sí, pero materiales. bueno, pero está bien, pero vos fijate que, insisto, un hecho de corrupción te lo transforman en el kirchnerismo es corrupto y zafan un PBI. Y es cierto, hubo un hecho de corrupción, pero no me podés exagerar todo. No fue todo. Cristina no es una chorra. Y sin embargo, todo el mundo dice eso. Estamos de acuerdo. Entonces digo, a ver, evidentemente son muy inteligentes para generar un discurso que la gente se termina creyendo y repitiéndolo como loros de una manera infernal. O sea, a ver, tienen los medios de comunicación y tienen guita para sostener desde hace más de 20 años, por lo menos acá, de lo contemporáneo, quiero decir, para machacar a la gente y que la gente, la verdad, disocie todo y no entienda nada y que crea que los malos son el peronismo y el kirchnerismo y el resto, bueno, son lo razonable, lo que tiene que ser. Lograron eso. Sí, o sea, sí, lograron eso. Da bronca, pero es lo que sucede. Sí. O sea, no. A ver, insisto y te tomo lo que vos decís, que si nosotros tenemos un discurso de la honestidad, de la distribución del ingreso, de que no hay corrupción y todo, no podemos ir en contra de eso. Perfecto. Pero también somos humanos y hay humanos dentro del movimiento y hay traiciones y hay gente que no se comporta como pasa en todos lados. Entonces va a haber hechos de corrupción y va a haber problemas de toda índole en cualquier gobierno nacional y popular. Ahora, te lo tergiversan de tal manera que te lo convierten en el nazismo. Bueno, no decían que éramos comunistas, ¿te acordás? Se viene el comunismo. Asociaban kirchnerismo con comunismo. Digo, me da la sensación de que en términos comunicacionales, discursivos, dialécticos, son sumamente inteligentes y que el movimiento nacional y popular debería por lo menos observar esto y ver cómo también podemos aprender de esta situación y explicar mejor las cosas. Sí, estoy de acuerdo con vos que hay una dimensión comunicacional. Estoy de acuerdo, bien. Pero yo creo que no se reduce la discusión a lo comunicacional. No, incluso si vos pensás la comunicación, y ustedes son comunicadores y lo saben muy bien, la comunicación en definitiva son fierros. Es decir, ¿qué fierros tenés vos? ¿Qué poder de comunicación tenés? Y la plata que tengo para que lo escuche más gente, claro. Tal cual, y qué antena potenciás, etcétera. Entonces, ¿te imaginas que en Radio Rebelde esta conversación no va a tener la viralización que si se hiciera en Radio Mitre? Tenemos 20 años de gobierno, los últimos gobiernos, ¿bien? 2003, 2023, 20 años, 16 fueron gobiernos peronistas. Uh-huh. ¿Estamos? Claro. Entonces, ese gran poder comunicacional que vos muy bien describís, se construyó en un periodo en el cual 16 años fueron gobiernos tuyos. Entonces, algo tenés que replantear del objetivo, no solo de los objetivos, el mensaje está, pero el mensaje va a estar siempre. Bien, digamos, el mensaje opositor, que es el mismo que se elaboró contra Perón, que es el mismo que se elaboró contra Irigoyen, siempre es el mismo mensaje. Exacto. No cambia, tiene alguna variante, pero es el mismo. Ahora, el tema es cómo revertir una correlación de fuerzas que objetivamente está en tu contra y que cuando tuviste el poder de fuego no lo utilizaste. Entonces acá hay un elemento. Después sí tenés flancos comunicacionales. Por ejemplo, yo creo que la cuestión de la corrupción, no entiendo todavía hoy por qué se la regalamos como discurso. Claro. Cuando un gobierno popular debería tener el discurso anticorrupción más fuerte que pueda existir. Porque la corrupción es un daño a la patria. Es indudable esto. Ahora, ¿por qué se lo regalamos a estos tipos que son ellos los corruptos? El discurso de la corrupción tiene que ser nuestro discurso y tiene que haber un mensaje muy claro y aleccionador de que corrupción nunca más, pero nunca más de en serio. Claro, pero no te lo asocian a kirchnerismo. Porque ese daño, tal cual, esa mancha que a vos te hacen, después la cargas durante una década. ¿Me explico? Es muy grave. Es muy grave. Y vos me decís, tenés razón, las tradiciones. El tema es que nuestro movimiento
venimos de tener un candidato a presidente de la nación como Scioli, que hoy es alto funcionario libertario. Entonces, cuando hablamos de tradición, no estamos hablando de un Perón que se te da vuelta, que es lo lógico, un cuadro intermedio que te puede suceder, un gobernador que es doloroso porque ya es una instancia superior. Estamos hablando de candidatos a presidente de la nación. Entonces, tenemos un problema y tenemos que abordar ese problema de raíz, porque el deterioro que venimos trayendo en los últimos 15 años no es el deterioro normal de un proceso que perdiste una elección, que después remontás. Estamos hablando de que en este momento estamos en nuestro piso histórico de gobernaciones, por ejemplo. No, nunca tuvimos tan pocas gobernaciones. Sí. Hay regiones del país donde el caudal electoral del peronismo se ha desplomado. Hay ciudades enteras donde estamos sacando porcentajes que parecemos una minoría, pero Sí, testimonial. Sí, te entiendo. Entonces, es un problema serio. ¿Me explico? Hay ciudades que estamos sacando el 2%. Hay provincias donde prácticamente el peronismo está desapareciendo. Entonces el problema es muy serio. No es un problema solamente de caracterizar al gobierno, que está muy bien, es necesario. No es un problema solo comunicacional, es un problema de lógica política. Y hay cuestiones de arrastre que seguimos sin ponerle el pecho a las cosas y decir, muchacho, hay que revertir un problema que viene de arrastre. No es, a mí no me gusta identificar, viste que está el que dice, no, el problema es la Cámpora, o el problema es Axel que se pelea con Cristina, o el problema es Grabois. No quiero entrar en ese terreno, pero... Es muy simplista, es muy simplista. Pero que existieron los Randazzo, los Pichetto, los Cuader, eso existe y está, y los tenemos nosotros bueno, pero encima. Pichetto era el jefe de la bancada de senadores durante todo el gobierno del kirchnerismo. ¿No? Absolutamente, terminó siendo el vice de Macri. Y Guillermo Franco fue funcionario. Ni hablar. Guillermo Franco fue funcionario de nuestro gobierno. Sí, exacto. Entonces, si no entendemos muy bien que hay un sector del peronismo que está dentro del mileísmo en este momento. Bueno, Cristian Ritondo no era presidente de la Juventud Peronista en su momento. O sea... Bueno, el secretario de Ciencia y Tecnología, que nosotros lo puteamos en colores, Darío Génova, viene de una intendencia peronista. Entonces hay algo ahí... ¿Del conurbano? Bueno, te das cuenta que es un quilombo esto, resolverlo. Es un quilombo. Ah, bueno, es un quilombo. Entrémosle a la discusión. Pero tenemos que entrar. Porque si no, bueno, como nos... Tal cual, pero si no, yo no veo ese mensaje de muchachos. Yo pongo la analogía con Francisco. A ver. Francisco, en una institución tan conservadora y tan rígida como es la Iglesia, bien, sin juzgarla, pero es un dato de la realidad, es muy rígida, sí, cargo vitalicio, es una cosa que, bueno, los tipos llevan 2000 años, ¿no? Los curas no se casan, todo lo que no pueden tener hijos, exacto. Es una cosa rígida, pero en esa estructura rígida, un tipo como Francisco llegó a la cima de una organización de carácter mundial como es la Iglesia y emprendió un proceso de reforma interna, la reforma sinodal, muy profundo, que todavía continúa tras su muerte. Bien, yo me pregunto, ¿quién va a ser el Francisco del peronismo? ¿Quién va a ser quien desde arriba dé la señal de decir, muchacho, Néstor, tenemos que revisar mucho de lo que estamos haciendo? Sí, totalmente. Bien, bueno, claro. Pero Néstor se nos murió hace 15 años, exacto. Pasó mucho tiempo. Es la crisis. Yo creo que la crisis de transición de liderazgo no es ahora Cristina, Axel. Empezó con la muerte de Néstor, desde mi punto de vista. Pero vos sabés que este programa se basa también por lo menos nació siendo un programa netamente sindical, después lo politicé mucho más. Pero cuando yo hablaba con muchísimos sindicalistas, me hacían una comparación que me llamó mucho la atención. Soy peronista, te decían, pero no kirchnerista. Entonces yo le decía, ¿pero no sos kirchnerista de Néstor o de Cristina? Ah, no. De Cristina. A Néstor lo adoro. Pero era una cosa todo el tiempo, y eso lo escuché muchísimo tiempo, muchas veces con distintos dirigentes gremiales. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué tanta bronca interna? Porque también es otro de los temas que hay que abordarlos dentro del peronismo así. ¿Viste? Los nacionales, ultranacionales, algunos que parecen de derecha, que se pelean con los progres, los ortodoxos. Digo, dentro del peronismo también hay mucha pelea interna, ¿no? De quién tiene la verdad, entre comillas. Digo, ¿cómo me lo podés desmenuzar ese panorama que hoy puede visualizarse dentro de lo que es el peronismo, que también no deja de ser un movimiento donde hay de todo? De hecho, muchos se terminaron yendo a la Libertad Avanza, como recién planteabas, ¿no? Mira, me da la sensación, bueno, esta también es otra de las grandes preguntas, ¿no? Que tenemos muchos hace mucho tiempo, por lo menos desde la muerte de Néstor, pero me da la sensación, con el tiempo, uno lo va pensando y repensando y analizando. Néstor tenía un carácter
claramente de conductor político. Mm. Cristina es más estadista, ¿no? Es una persona indudablemente muy culta, y con bueno, una vocación transformadora indudable, pero con algunas dificultades en la construcción política y Sí. en la comunicación con la sociedad, diría yo, Ujú. ¿no? En esa comunicación que, fíjate que rápidamente se empezó a generar una distancia, ¿no? Con la figura de ella. Néstor tenía una cosa más de conductor político, más cercano a la gente, y evidentemente con una cintura y un manejo de las dimensiones del peronismo como Sí, 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 sí. movimiento que Cristina no tuvo, ¿no? Cristina tendió más bien a armar la cosa más de orga, en torno a la cámpora, en torno a una forma de construcción de un liderazgo, eh, que con el tiempo, yo no sé si en el momento uno se daba cuenta de esto, con el tiempo uno empezó a ver que fue perdiendo aliados, ¿no? Se Sí. pelea con la CGT, se pelea con el masismo, se pelea con la UIA, se pelea con la iglesia, o sea, se va peleando con sectores, y hoy efectivamente este panorama que vos decís, yo hago mucho laburo con sindicatos, Ujú. recorro los peronismos provinciales, y fíjate que incluso un poco la deriva del kirchnerismo, que diríamos más bien del cristinismo, fue irse reduciendo cada vez más a un fenómeno bonaerense, ¿no? Sí, sí. Y peleando incluso, peleándose con peronismos provinciales que hoy son muy vigorosos y que tienen una presencia muy importante en sus distritos, pero que iban quedando afuera de la discusión y en parte todavía lo están. Y cuando uno habla con estos compañeros, hacen un quiebre muy importante en ese momento, ¿no? Es decir, por eso yo digo que la crisis de transición de liderazgo empezó con la muerte de Néstor, Sí, sí, es no verdad. tanto ahora con la pelea con Axel, ¿no? Y Axel me parece que es un tipo con una enorme capacidad de gestión, que tiene un plus en cuanto a su transparencia personal, es decir, no es una persona que pueda ser catalogado de manejo espurio de la cosa pública, de la plata, de la corrupción, o sea, es un tipo que transmite transparencia Sí, sí, sí. por donde lo mires. Tengo mis dudas en cuanto a su rol como conductor. Me parece que le falta esa dimensión. O sea, creo que le falta, Sí, no digo que no lo pueda desarrollar, pero no hay otro pero tampoco creo que le falta que tenga esa capacidad. no hay otro, O sea, no hay otro. Por es el el que más momento no hay capacidades otro. tiene Por el dentro de momento no hay todo. Y le otro. faltaría esa, pero me Sí, parece que es el más completito de sí, todos, de los que hay hoy dando vuelta. sí, me da la sensación que, sí, que por supuesto está a tiempo, es un tipo joven y muy inteligente, pero bueno, hay un tema ahí del carisma y de la conducción, el óleo de Samuel, como decía Perón, ¿no? Ujú. Que no es transferible, y yo no sé si él incluso, no sé si lo tiene como preocupación o si lo ve a esta cuestión como una preocupación en su construcción, pero me da la sensación que él, con una vuelta más a su discurso y un enfoque en de esas características, podría despegar como la figura indudable de recambio de conducción, ¿no? Sí. Estará Te- por verse si eso es así. para Yo en el vos, último tiempo lo empecé a seguir sí. más de cerca en sus declaraciones y todo, y él tiene un perfil muy fuerte de gestión, o sea, como que él se para desde la gestión, y que efectivamente es un gran gestor, es un Sí. gran gestor, mucha capacidad de trabajo. Le faltaría una vuelta a su discurso político, ¿no? Es decir, encarnar un proyecto nacional, que es algo distinto. Creo que es esa la vuelta que tendría que darle, humildemente lo digo del lugar que ocupo, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, pero en esencia fue el único que se le plantó a Cristina. Hoy por hoy salió relativamente ileso. Sí, sí, sí. No, por eso creo que es la posibilidad concreta de renovación. Y no Tengo necesariamente, fe, no porque se sé, venía sí. la ruptura, aparte. Se venía la ruptura y Y después, con inteligencia de ambas partes, hay que reconocerlo, no se fue toda la mierda, porque se veía venir eso. Y hoy no sé cómo están sí, sí. internamente, no sé cómo están, pero bueno, por lo menos en Y la después hay boleta algunas vamos figuras juntos, qué sé yo. provinciales que hay que prestarle atención a algunos peronismos provinciales. Recordemos que el peronismo en su peor momento renació desde la provincia de Santa Cruz, ¿no? ¿Es verdad? Entonces puede ser que en alguna provincia emerja alguna figura, porque las provincias, mira, yo recorro mucho el país dando Sí. charlas y hablando con compañeros de distintas corrientes. En las provincias hay un gran enojo hacia Buenos Aires, pero más allá del enojo tradicional de, bueno, unitario y Los federales, pitucos ¿no? Pero de hay, Recoleta. tal cual, no, hay un enojo en serio en el sentido de decir, ya no esperamos nada del peronismo bonaerense, Wow. entonces es preocupante eso, pero al mismo tiempo está la idea de, bueno, nos toca a nosotros, ¿no? Salir a plantear. Claro. Y hay algunas figuras interesantes, ¿eh? Yo vengo de Formosa, voy a estar por Tierra del Fuego en poco tiempo, vengo siguiendo lo de La Pampa, vengo siguiendo lo de La Rioja, en Córdoba hay algunas cosas interesantes.
Entonces, hay que ver cómo se va a reconfigurar esto. Hay Bien. que ver. Bueno, Santiago, la verdad ha sido un gusto enorme charlar contigo, así que espero que la reiteremos en algún otro momento, ¿sí? Bueno, muchas gracias y les invito entonces a que escuchen el podcast Dale. Ideas en Jaque y también el canal de YouTube con mi nombre, Santiago Liao. Te iba a preguntar, en medio segundo me podés resumir qué es Red Plaxt. La red de pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad. Bien. Es una red de 150, 160 investigadores de todo el país que adoptamos una mirada nacional latinoamericana sobre la ciencia y estamos dando esa discusión dentro del propio sector y bueno, y por supuesto de cara al gobierno, que en este momento está atacándonos fuertemente. Perfecto. Bueno, reiteramos entonces tu podcast. Ideas en Jaque, que la gente se enganche contigo, que tenés mucho para explicar y para pensar y hacernos pensar a todos, ¿eh? Así que bueno, muy amable por esta charla y seguramente la reiteremos próximamente. Bueno, muchas gracias. Adiós. Será hasta la próxima. Bueno, ustedes lo escucharon, era Santiago Liaudat, ¿sí? Profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata, filósofo, especialista en temas de ciencia y tecnología, militante popular, integrante de la red Plaxt,